Muy buenas, ¿qué tal? De vuelta a Sevilla, ya el día número 21, después de 21 días por ahí dando vueltas, y empecé con mi padre y quería acabar con mi madre. ¿Qué tal, doña Isabel Montes Gómez? Pues bien, contenta de que ya hayas vuelto aquí a Sevilla. Como madre te he estado siguiendo Lo sé, lo sé, lo sé. cada día. Es una bendición conocer personas que no conocía, Mm, aunque sea a través de las redes sociales y ver, sobre todo me ha impresionado tanta gente jóvenes ya sirviendo al Señor, ¿no? Y bueno, como madre pues muy contenta de tenerte aquí en Sevilla y reconocer que el Señor te ha guardado y te ha bendecido este tiempo. Pues kilómetros en carretera Mucho, mucho. echado tela. Me han preguntado hoy y creo que como 4.000 kilómetros he podido hacer más o menos. Bueno, pues cuéntame un poco, aparte de ser mi madre, ¿quién es Isabel Montes? Pues eso, Isabel Monte es una mujer ya con 63 años que tiene 3 hijos. El más pequeño es el que tengo aquí conmigo hoy, otros 2 más, tengo 6 nietos y nada, y aquí sirviendo al Señor en lo que podemos. ¿Manantial de vida? En la iglesia Manantial de Vida, junto a mi esposo, el papá de este muchacho, Manuel Digo, Carreño. cuéntame, ¿cómo conociste al Señor? Bueno, pues todos estos días te he estado escuchando que algunas personas te han dicho fue un proceso, y eso es lo que pienso que también fue en mi vida, fue un proceso, ¿no? Yo nací en una familia católica no practicante, como la mayoría de los españoles en aquella época, y me pusieron en un colegio público cuando tenía 6 años, pero que era mariano y que era de monjas sin hábito. Entonces ahí sí se hablaba mucho del Evangelio, incluso llevaban a las niñas, porque era un colegio femenino, en aquel tiempo las niñas estaban en un colegio, los niños en otro, y entonces pues quedaban con nosotros algunas de las profesoras y en algún sitio del colegio nos llevaba a la iglesia el domingo. Entonces, aunque mis padres no eran practicantes, yo iba a la iglesia católica todos los domingos. Y bueno, había cosas que no entendía, que iba porque me lo decían y demás, pero sí es verdad que empezó a despertar en mí un amor hacia Dios y hacia las cosas de Dios. Cuando tuve 14 años, por la situación familiar de la casa, que aunque a mi padre nunca le faltó el trabajo, ganaba poco, no llegaba para muchas cosas en la casa, entonces yo empecé a trabajar con 14 años. Siempre me gustó estudiar, tenía buenas notas y mi ilusión era estudiar, entonces trabajaba Te por la adelantaron mañana. un curso por inteligente. Bueno, eso yo no lo iba a contar aquí, Oh, pero ahí algo lo así tienes, ahí lo pasó. tienes. Entonces trabajaba de 8 de la mañana a 4 de la tarde y estudiaba de 7 a 11 de la noche en el instituto nocturno. Entonces eso pues me quitaba tiempo y en cierto modo yo pienso que también estaba como un poco desengañada quizás, o un poco, bueno, ¿y por qué me tocó vivir a mí esto, no? Que no me puedo quejar porque gracias a Dios tenía salud, pero había otras niñas con 14 años que podían estudiar, que tenían tiempo libre y demás, y yo no. Entonces si le tuve que quitar tiempo, pues fue a eso. Yo sábado y domingo me quedaba estudiando en casa, que es cuando no trabajaba, para adelantar todo lo de la semana. Entonces no puedo decir que me olvidé de Dios ni de las cosas de Dios que conocía en aquel tiempo, pero sí un poco como que, bueno, deja ahí eso pasa. También es verdad que cuando en el trabajo mis compañeras, en alguna manera, porque tú sabes que en los vocabularios a veces la gente habla mal de Dios, hablaba mal de Dios, yo siempre lo defendía, aunque no tenía argumento ni la palabra para saber decir, pero en emociones sí tenía yo ese amor por Dios, ¿no? Ese respeto, ¿no? Eso era a los 14 años, y cuando tenía 16 años, pues empezó a ver en mí una inquietud de que eso yo no podía seguir así, ¿no? Que yo necesitaba una relación más estrecha y más profunda con Dios. Volví a la iglesia católica de alguna manera, no me llenó, y empecé a buscar. En esa búsqueda conocí a un grupo de personas que se juntaban para hablar de Dios, hacían cosas bonitas, iban a los orfanatos y demás. ¿Ahí conocías ya a papá? Ahí fue que conocí a papá. Entonces empezamos en casa de uno del grupo, éramos un grupo, como una pandilla, por llamar de alguna manera, pero era como que teníamos ilusión de encontrar algo más, que todo lo que teníamos no nos llenaba, ¿no? Entonces era un matrimonio joven y todos los demás éramos gente soltera. Entonces, pues ahí en la casa de este matrimonio nos juntábamos, leíamos la Biblia, dábamos cada uno nuestra opinión e intentábamos hacer cosas. Soltabais herejía, posiblemente. Sí. Y bueno, entonces los sábados, los domingos, pues a lo mejor visitábamos iglesias. Qué bueno. Visitábamos las adventistas, los mormones, bueno, iglesias y no iglesias, ¿no? O sectas, testigos de Jehová, iglesias evangélicas,
También andábamos en el mundo espiritual raro, porque andábamos en agnóstico, en cartas Nueva Nueva Era, Era. cartas astrales, todo lo que nos sonaba espiritual, pues ahí andábamos ese grupo, ¿no? Y llegó un momento en que creo que papá el otro día te lo habló en su testimonio, Sí. que él tuvo una crisis y entonces en esa crisis se enfrentó con Dios y decirle a Dios que entonces el Señor le habló y le dijo, vete a una iglesia evangélica. Éramos novios entonces, y entonces él me dijo, mira, Dios me ha hablado y dice que vayamos a una iglesia evangélica. Y yo me acuerdo que nos miramos como esto, ¿por qué? Si nosotros nos creíamos que éramos más guay, porque conocíamos cosas de todos, es como que nos creíamos que todo lo demás... Algo el evangelio a mi forma, sí, ¿no? Sí, cosas de como aquí, mucha cosas de gente allí. dice, yo puedo entender a la gente cuando dicen eso. Pero fue en la obediencia, bueno, a él, porque Dios le habló, y yo, porque era mi novio, y creí que Dios le podía haber hablado, y es más, Dios le dijo que quemara todo lo que tenía que ver con la astrología, Wow. porque él hacía cartas astrales y todas estas cosas, entonces él quemó todo aquello, se fue un día a un escampado, quemó todos los libros, Qué loco. y después de eso Dios le dijo, vete a una iglesia evangélica. Entonces pues nos fuimos a buscar una iglesia evangélica, era un lunes santo, estaban todas cerradas, entonces el martes volvimos y encontramos una iglesia, y entonces ahí empezamos a congregarnos, y empezamos a ir viendo con la palabra lo que había en nosotros que estaba bien según Dios, y seguíamos adelante, cosas que no habíamos visto todavía y fuimos incorporándolas, y otras cosas que el Señor nos dijo que no estaban según Él, entonces fuimos desechándolas. Y en ese proceso empezamos a conocer a Dios, bueno, yo hablo de mí, sobre todo amar su palabra y hasta el día de hoy. Doy fe lo de amar su palabra porque Mucho. creo que es rara la mañana que yo no baje del cuarto y no estés tú leyendo la Biblia. ¿Tu proverbio diario? Mi proverbio diario es costumbre de mucho tiempo, algo del Nuevo Testamento y algo del Viejo, pero bueno, es verdad que hay veces que por la mañana no estoy en esa, no soy una santa, pero sí, me gusta mucho la palabra y siempre he amado la palabra de Dios, es verdad. Lo de proverbio, creo que puedes comentarlo, cómo haces, porque creo que puede ayudar a otras personas. Bueno, pues no sé, un día pensé que como hay 31 capítulos en Proverbios, pues los meses del año, todos, la mayoría, tienen 30 o 31 días, pues yo dije, pues voy a empezar a leer uno cada día. Y los proverbios para mí, bueno, toda la palabra es viva y eficaz, ¿no? Y toda la palabra es inspirada por Dios y útil, como nos dice la palabra misma. Pero los proverbios yo lo veo como algo muy práctico, es como que nos da una sabiduría muy práctica. Entonces, con los proverbios, si uno los entiende, los vive, aprende y los pone por obra, están enseñándonos a vivir moralmente según Dios quiere. Entonces, para mí me parece muy bueno y claro, si los lees todos los días, pues todos los días te recuerda algo de eso, que es el poder vivir, ¿no? Y entonces pues leo todos los días, o intento leer todos los días un proverbio. Es verdad. Muy bien. Ya bueno, es un poco raro porque ya lo hablé con papá, pero puedes dar también tu punto de vista, porque entiendo que bueno, vuestro ministerio es matrimonial, vais los dos de la mano, mi madre no es la mujer del pastor, tú eres pastora. Entonces, cuéntame, ¿cómo viviste tú, aunque ya lo hablé con papá, pero cómo viviste tú ese proceso desde que te conviertes hasta que dices, pues quiero empezar a servir en manantial de vida, ¿no? ¿O cómo llegó eso? Nosotros desde que nos convertimos, por llamarlo de alguna manera, cuando dejamos esas cosas que a Dios no le gustaba y ya nos incorporamos a una iglesia evangélica, y fue que aprendimos lo que a Dios sí le gusta y de no, y fuimos enseñados, discipulados. Desde siempre servimos al Señor en todas las áreas que podíamos, ¿no? Yo digo que yo he estado en profesora de iglesia infantil, que he estado en una guardería donde nos vamos turnando las madres para cuidar a los niños bebés, he estado enseñando a jóvenes, estaba limpiando la iglesia. ¿En el coro? En el coro, que me echaron, tengo que decirlo, no servía para eso, así que doy gracias a Dios que mis 3 hijos sí le sirven al Señor la alabanza. Tampoco servimos, bien, pero ahí estamos. Bueno, yo no cantaba bien. Entré porque la directora del coro en aquella ocasión me dijo, Isabel, entra. Yo dije, yo no sé cantar. Sí que tú tienes una voz fuerte, es verdad, tengo una voz fuerte, pero no en tono. Y entonces, no mintió la mujer, tenía una voz fuerte. Claro, no tenía otras personas, pues me puso. Pero luego ya con el tiempo, otro siervo de Dios que fue el líder, ya el hombre no sabía cómo decirme y usó algo que hubo por el medio para decirme, Isabel, lo siento mucho, pero no. Y bueno, había otras cosas que hacer, pues verdad. Siempre hay cosas que hacer. En alabanza, en el teatro, limpiando en la iglesia, en todo, ¿no? Entonces yo pienso que todo, impartiendo discipulado. Entonces pienso que todo eso fue bueno porque a la hora de que nosotros comenzamos, porque el Señor nos llamó como pastores y comenzamos, que por cierto comenzamos en el piso de nuestra casa en Pino Montano,
también ahí, como no había nadie, éramos nosotros y ustedes 3 pequeñitos, pues cuando empezaron a venir gente nueva, éramos nosotros entre los 2 que teníamos que hacer todo. Y entonces, pues ya sabía por la experiencia de antes. Y luego, sí, el Señor nos ha llevado que conforme la gente han ido llegando y han ido aprendiendo y han ido desarrollando su vida espiritual, pues hemos ido delegando. Y entonces hoy de por sí, bueno, además del pastoreo junto con mi esposo, lo único que hago es impartir teología y consejería, ¿no? Entonces las otras áreas ya no las doy, no, o sea, no estoy involucrada, pero no me suena chino cuando alguien viene a preguntarme sobre algo de eso porque estuve en todas estas cosas. Sí, la importancia de formarte en todo. Sí. Para que Esto yo pienso que es como las empresas, ¿no? Que a veces alguien entra como un botón y va tomando de ahí, pasa a otro sitio, y ya conoce todas las áreas, cuando en algún momento ya está como un conserje o como un encargado, pues ya conoce todas las demás. Yo pienso que es bueno porque sabes cómo están las personas cuando vienen a contarte algo que no marcha, ¿no? ¿Qué proverbio te has leído hoy? Mira, pues hoy no leí todavía el proverbio. Menos mal que dije antes. ¿Qué Dios te ha hablado últimamente? Pues mira. Si no ha sido con el proverbio de hoy, porque no has leído la Biblia hoy. No, pero justamente Dios me habló en estos días sobre ser agradecido. A veces vamos olvidando porque damos por hecho que lo que tenemos lo tenemos y ya. Y de algunas veces Dios nos recuerda de que tenemos que seguir siendo agradecidos. Y me venía a mi mente cuando dice entrar por su puerta con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Si comparamos nuestra vida con el tabernáculo, tenían que entrar dando gracias al Señor, entraban a la presencia de Dios. Entonces nosotros, si somos agradecidos, vamos a tener más facilidad para entrar en la presencia del Señor. Y también nos dice que demos gracias en todo y por todo. Y a veces en nuestra vida hay cosas que estamos viviendo y que no nos parece que sean para dar gracias. Pero cuando Dios lo dice es porque sabe que es bien para nuestras vidas, ¿no? A mí llega un momento en que a mí se me han muerto personas, normal, tengo 63 años, ha muerto gente, ¿no? Pero la primera vez que me pasó y aprendí fue cuando falleció mi padre. Yo era joven, tenía 33 años. Y falleció mi padre de pronto. Yo quería mucho a mi padre y yo me acuerdo que estaba tan mal y tan triste que llevaba varios días y no salía de ahí. Y recuerdo que mi marido vino y me dijo: Isabel, da gracias al Señor por tu padre. No, da gracias al Señor. Y digo, pero ¿cómo voy a dar gracias al Señor si se me ha muerto? Y me dijo, no, da gracias al Señor por tu padre, porque has tenido padre hasta ahora, porque has sido un buen hombre, porque te has cuidado, por todas las cosas. Entonces yo dije, bueno, y empecé a darle gracias al Señor y fue como un cambio en mi corazón. O sea, yo seguía teniendo la pérdida de mi padre, muy cercana y demás, pero fue como un cambio en mi corazón y en mi actitud. Entonces eso ya me sirvió cuando murieron mis niñas, porque tuve 2 niñas mellizas que murieron, una con 21 días, otra con 23, ahora que recientemente murió mi madre. Y entonces eso me ayuda a mí a cambiar de actitud. Cuando el Señor lo dice es por algo, no lo dice porque sí, lo dice porque es bien, ¿no? Y si damos gracias por otras personas, aunque esas otras personas tengan algo que te está fastidiando a ti, tú la vas a ver diferente. Entonces, el dar gracias ayuda a tener una buena relación con Dios, a tener una buena sanidad emocional tú y poder vivir bien, y a tener una buena relación con la gente. Y eso es lo último que el Señor me ha hablado. Y te digo que esta mañana en la alabanza cantaste la canción de Tu pueblo dice gracias, ¿no? Esa canción es una canción que me encanta, la aprendí en Costa Rica. Y me acuerdo que cuando vine le dije a David, tu hermano, David, una canción y cada vez que se canta es verdad, que el pueblo de Dios tiene que darle gracias al Señor, siempre y en todo momento y por todo. Y eso es lo que Dios últimamente me ha estado recordando, o sea, no es algo nuevo, pero sí recordándome. Sí, está genial porque es muy interesante cuando la Biblia dice cosas y las obedeces y ves que funciona. Me explico. Muchas veces Dios nos va a pedir cosas que no vamos a poder entender, pero son gracias a estas cosas, como el hecho de dar gracias, que hay un montón de psicólogos que ya han demostrado que el hecho de ser agradecido, no solamente para los cristianos, ¿no? Sino el hecho de ser agradecido ya como que te cambia las hormonas que produces y como que te mejora la vida y demás. Entonces, como algo bíblico, que decía, bueno, dar gracias, ¿no? Se veía con esto no lo podéis comer por X, y tú decías, bueno, ¿y por qué no lo voy a poder comer? Y ahora se ha visto que si no lo cocinaban de X forma y demás,
les podía ser malo para la salud, ¿no? Y ahora con la ciencia como que podemos entender, vale, por eso en el Antiguo Testamento decían que no hicieran esto por tal y por tal y por tal, ¿no? Y no siempre vamos a tener como esa seguridad, ¿no? Como no comas esto por esto, o no seas agradecido por tal. Pero una vez que has visto que funciona, ya en el resto de cosas, aunque no entiendas, me estoy haciendo un poco el lío, pero aunque no entiendas por qué tienes que obedecerlo, cuando lo obedeces vas a Hay ver beneficio, fruto. Vas a hay ver fruto. beneficio, es verdad, porque Dios nos conoce, porque Él es nuestro creador, Él sabe qué es lo mejor. Entonces, lo bueno de esto es que cuando tú aprendes, obedeces a Dios y ves la bendición, entonces en otra ocasión Va a ser más te va a ser fácil. más fácil obedecer y vas a ver la bendición. Yo pienso que por eso Dios le decía tanto al pueblo de Israel que pusiera lugares allí de piedras en alto para que recordaran lo que Dios hizo. Entonces, cuando tú recuerdas lo que Dios ha hecho, te es más fácil después pues, Volver a confiar. Sí. ¿Cómo ves la iglesia, nuestra iglesia? ¿En qué punto la ves, manantial de vida? Pues mira, la veo bien. La veo bien. Es una iglesia bonita, es una iglesia generosa. Es una iglesia donde hay mucha gente que están sirviendo a Dios. Si la iglesia manantial de vida va adelante porque hay muchas manos de obra, mucha gente que están cada uno en su área, todos están sirviendo, o sea, no todo el mundo está sirviendo, claro, pero muchísimos servidores, muchísimos en todas las áreas. Es por eso que yo decía, ya solamente imparto teología y hay otras cosas que ya no hago, porque ya hay diáconos, hay un montón y están haciendo su trabajo. Profesores de iglesia infantil, un montón y están haciendo su trabajo. Consejeros, un grupo de consejeros junto con la psicóloga y haciendo su trabajo. Hay tanta gente sirviendo que es por esto que es posible que podamos seguir creciendo, porque el Señor no va a enviar si no hay gente preparada para recibir, ¿no? Y si todo dependiera del pastor o de la esposa del pastor o de los 3 o 4 pastores que habemos, que somos en la iglesia, no podríamos. Pero hay mucha gente que están sirviendo al Señor, así que la veo bien. Y con ilusión y ganas de que la iglesia crezca y podamos ir adelante, ¿no? Y bueno, la visión que tenemos como iglesia es que el Señor dijo que plantáramos muchas más iglesias y en esa estamos, ¿no? Cuando hay gente que está transformada, intentamos animarlos a que vayan y empiecen y apoyarlos en lo que podemos y que haya muchas más iglesias en otros puntos, porque si estamos en muchos sitios, pues podemos alcanzar a muchas más personas, ¿no? Entonces, yo creo que bien. No perfecta, porque no seremos perfectos nunca hasta que no estemos con el Señor, pero bien. Sí, eso sí lo he aprendido de ustedes, que aunque tenéis la responsabilidad, pero no tenéis el control de todo. No. Habéis sabido delegar mucho. Y justamente con los últimos pastores que estaba hablando, bueno, ya lo habré subido, todavía no lo he subido, pero ya lo habré subido, me hablan de eso, de la importancia del ser copastores, pero no en cuanto a tener seguidores. Tú no lo has visto ese vídeo todavía, no pero te lo explico. Decía de la importancia de que los pastores no pueden cargarse la responsabilidad de 100, 200 personas. Es necesario que toda la iglesia copastoree los unos a los otros. La verdad también con José Daniel en Madrid. La importancia de cuidar los unos a los otros, perdonar, soportar los unos a los otros. Totalmente. Y la iglesia nuestra es así. Hemos acabado, si es verdad, bueno, papá ha predicado, pero acaba el culto y veías un montón de personas en grupos dando discipulado porque se preocupan los unos por los otros. Entonces no tenéis que estar ustedes pendientes de todo el mundo. Ya hay como un equipo que se encarga de dar atención a las personas que vienen nuevas, a la gente que ya está en la iglesia. Consejería. ¿Cuánta gente hay en consejería? Hay creo que unos 20 o 20 consejeros y aparte el pastor de consejeros y la hermana que es psicóloga. Es decir, que cuando alguien tiene algún problema, te pueden llamar a ti, pueden llamar a casa y los vaya a atender perfectamente. Claro. Pero que ya hay un equipo que les va a atender y que son gente preparada justamente para eso, ¿no? Entonces la importancia de delegar para que se desarrollen las personas y también para dar mejor atención. Sí, y lo último que ahora sí hago de lleno, que es lo de impartir la teología, estoy junto a Saray, que es mi hija, y las dos damos en diferentes grupos, pero yo ya tengo a la persona que me va a seguir, a relevar, que yo seguiré ahí supervisando como otras áreas, pero si hay otra persona más joven y preparada, pues adelante, ¿no? Porque quiera que no, ya de aquí a unos años o ya estamos muy mayores o quizás el Señor nos ha llamado y la iglesia tiene que seguir adelante. Siguió después de irse Jesús, después de irse los apóstoles, tiene que seguir después de irnos nosotros. ¿Cómo ves la iglesia en España? Pues Josué, yo te diría que bien. ¿Para qué nos vamos a quejar? No, te voy a contar. Mira, yo pienso que... Pégate un poquito más para acá, que está eso. Yo pienso que, bueno, sé que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces el Señor se preocupa por su iglesia. Y entonces la iglesia va bien.
Estamos cada uno en un proceso, habrá gente que tiene una manera de servir, otros en otro, pero yo pienso que el Señor va a venir, porque lo dice, por una iglesia sin arruga y sin mancha. Entonces Él se está encargando de limpiarnos y de plancharnos. Claro está que es algo personal y lo estará haciendo con uno y con otro y con otro y con otro, pero al final será eso. Entonces yo digo que cada uno está en su punto. Ya Jesús dijo, el trigo y la cizaña crecen juntos, pero dejarlo que cuando ya llegue el momento de la siega ya serán cortados los que no sirven y los que sí, no nos toca a nosotros, pienso. Y entonces yo creo que siendo iglesia del Señor, te escuchaba algo que me llamó la atención de Esteban Muñoz, que dijo que a veces dice una iglesia que está muerta y la iglesia no está muerta, ¿no? Y a mí me gustó que él dijera eso y pienso que es así, no nos toca a nosotros, creo yo, en mi humilde opinión, no nos toca a nosotros juzgar cómo está cada uno, sino intentar hacerlo lo mejor posible. Y si todos lo intentamos hacer lo mejor posible, pues ya Dios se va encargando de limpiar y de planchar, para que cuando Él llegue o nos vayamos, encuentre que nuestros objetivos están limpios y resplandecientes. ¿Y Él plancha mejor que nosotros? Mejor que yo seguro. No nos toca a nosotros, creo yo, además eso, amamos unos a otros. Y seamos agradecidos por lo que Dios está haciendo. Y vamos adelante. Sí, y es tan bonito ver en este viaje, mamá, me he dado cuenta lo que Dios está haciendo en toda España. En toda España. O sea, es que es increíble que iglesia que vaya, iglesia que vea gente activada, gente con pasión, a gente con hambre, a gente con búsqueda. Que a veces nos metemos aquí en nuestra burbuja, o quizás no burbuja, pero en nuestra iglesia. Sí, y es lo una ves, manera de hablar. Y lo ves y dices, ay, qué guay, no sé qué. Pero es que te vas a Córdoba y la gente de Córdoba también está a tope, a Málaga, a Murcia, a todos los sitios donde he estado. Y la gente con ese hambre, con esa búsqueda, con... Es lo que no me acuerdo con quién lo hablaba, pero quizás no me atrevo a decir la palabra avivamiento, ¿por qué no? Pero la iglesia se está preparando y la iglesia tiene hambre y la iglesia está buscando al Señor, alabando al Señor, orando. Dios se está encargando, es que eso es así. Entonces a nosotros lo que nos toca es cada uno de nuestra propia vida y luego el Señor hace. Y yo pienso que está bien, que podremos mejorar y conforme vayamos mejorando cada uno en nuestra propia vida, pues la iglesia en sí, pero es el cuerpo de Cristo y en el uno al otro lo que nos toca es eso, amarnos, orar uno por otro, servirnos unos a otros. A mí me abrió mucho los ojos cuando yo empecé a viajar, Josué, porque cuando uno anda, bueno, yo como papá te decía, Dios nos llevó a esto y ahí hemos estado, Ahí hemos estado, lo que Dios ha puesto en nuestras manos. A Moisés le dijo que tiene en tus manos y él usó lo que tenía en sus manos. Entonces el Señor lo que ha puesto en nuestras manos es la iglesia Manantial de Vida y luego pues supervisar las otras iglesias que salen al punto en que podemos. Pero lo que ha puesto en nuestras manos es lo que hemos intentado dar nuestra vida ahí, sirviendo y haciendo lo que creemos que el Señor nos ha llamado a hacer, ¿no? Pero algo que a mí me abrió mucho los ojos, y pienso que es lo que tú estás viendo, porque tú viajas mucho y tienes mucha relación con muchos hermanos de diferentes sitios, es cuando empecé a viajar, cuando yo fui a Costa Rica, cuando he ido a Perú, cuando he ido a los sitios donde hemos ido, que hemos ido porque nos han invitado a predicar o a lo que sea, pero hemos ido en plan de iglesia, pero he visto tantísimas personas igual, en la misma situación. Entonces yo pienso es que Dios es el mismo, su iglesia no soy yo, no es Manantial de Vida, aunque yo tengo que dar 100% a Manantial de Vida porque es donde Dios me ha puesto, pero Dios está preparando a toda su iglesia y a mí pues me ha bendecido mucho eso. Tú sabes que a nosotros el viajar nos ha bendecido mucho el estar con. Entonces yo pienso que, claro, yo en España no he viajado tanto, pero entiendo que es eso. Cuando tú veas a otras personas, cómo Dios actúa con otra gente, y cuando el Señor, claro, te anima sobre todo. Eso es como cuando las iglesias son pequeñitas y hay una reunión conjunta y da mucha gente. Te anima porque ves que hay otros que están en la misma, ¿no? Entonces eso es una bendición. El cuerpo de Cristo es una bendición. Sí, y también es un golpe de realidad, ¿no? Porque cuando uno se esfuerza tanto en su iglesia, tienes el peligro de pensar que tu iglesia es la última Coca-Cola del desierto y mi iglesia es la mejor y no sé qué. Bueno, te estás esforzando mucho, sí, pero hay millones de personas por todo el mundo que también están sirviendo al Señor y Dios está haciendo grandes cosas. Entonces te das cuenta, hay un jarro de humildad que tú dices, mi iglesia mola, pero Dios se está moviendo en un montón de sitios y Dios bendiga a otras iglesias también. Y tienes que servir al 100% donde Dios te ha puesto, pero tienes que amar también
los otros que están por ahí Al cerca. reino ¿Qué de quiere Dios. decir? ¿Que voy a tener que hacer todas las cosas junto con ellos? No, pero si algún día hay algo en que puedo ayudarte, en que puedo servirte, o tú me puedes servir a mí, pues ahí estamos. Seguimos siendo cuerpo de Cristo todos, ¿no? Muy bien. Y todos somos importantes, ¿eh? Hasta las uñitas. No te voy a pedir que le hagas preguntas a la siguiente persona, porque ya no hay siguiente persona. Me dejaron para el final. Sí, pero ayer estuve con Patti, no me acuerdo del apellido, y Carlos Fumero, el hijo sí, de Mario Fumero. Y me hicieron una pregunta para ti. Ellos son padres de niños adolescentes y preadolescentes. Y me dijeron que te hiciera la pregunta de cuál es la clave para criar a niños tan increíbles como yo. No, para criar a chavales que sirvan en la iglesia. Pero yo creo que ellos no lo saben, pero los tres estamos sirviendo en la iglesia y veo a mis sobrinos, a tus nietos, y toda la pinta de que también van a estar, porque ya están involucrados allí. Y él ya con 11 años ya está ahí con el PowerPoint y poniendo sillas y moviendo, van a servir, ¿no? ¿Cuál es la clave? Porque tristemente tenemos la fama, los hijos de pastores, de estar mal. Aunque después en este vídeo casi todo el mundo era hijo de pastor. Me da cuenta. Así que esa mala fama se nos tiene que olvidar. Gracias a Dios que están sirviendo al Señor. Pero sí, que ¿cuáles son las claves para criar a niños en el reino del Señor? Pues Patri y Mario. No, Carlos. Carlos es el padre. Perdón, Carlos, es verdad, Mario Fumero. Fue profesor mío, Mario Fumero, en una ocasión. Bueno, pues yo pienso que en principio la gracia de Dios. Si no fuera la gracia de Dios, no, o sea, no está en nuestras manos, ¿no? Pero, como bien he dicho antes, ¿qué es lo que Dios puso en nuestras manos? Yo siempre he dicho que yo soy madre antes que pastora. Entonces, yo siempre he puesto en una prioridad grande a mis hijos. Orar por ellos. Bueno, primero yo pienso que ellos han visto, ¿no? Porque nosotros a todos lados donde hemos ido lo hemos llevado. Y hemos ido a una vigilia y nos hemos llevado a los niños a la vigilia. Y le hemos puesto un colchón inflable atrás y lo hemos tapado para que se duerman, pero nosotros hemos estado en la vigilia. Tenemos que atender a personas, hemos atendido a personas. Entonces, todas las áreas que como pastores, incluso antes de ser pastores, teníamos algo que hacer, nuestros hijos han estado siempre con nosotros y ellos han visto, y eso es la vida nuestra y eso es la vida que ellos han imitado, pienso. Y ya siendo, como dices, adolescentes... Por añadir algo, hemos visto la sinceridad y la honestidad, que erais lo mismo en la iglesia que en casa, que yo creo que eso también es importante. Eso no voy a decirlo yo. Pero lo digo yo, que eres mi madre y ya te lo que decirlo yo. Él. Pero luego oración, mucha oración. Yo pienso que la oración es muy poderosa y es lo que nos ha ganado. Y claro que nuestros hijos tienen que conocer al Señor y tener una relación ellos con Dios. Hay un tiempo en que son los hijos pero tienen que llegar a un tiempo en que ellos ya sean hijos de Dios directamente, ¿no? Entonces, en ese proceso, si alguno se medio despista o alguna cosa, pues oración y oración con la palabra. Mira, yo tengo un montón de versículos que en una ocasión en mi vida yo saqué, los apunté, y todas las promesas que Dios tiene para mis hijos. Y eso yo lo clamaba. Dice la Biblia, yo bendeciré, aumentaré la bendición sobre ti y sobre tus hijos. Yo decía, Señor, tú dices que tienes que aumentar la bendición sobre mí, sobre mis hijos. Hay otro texto, un salmo que dice, los hijos de tu siervo habitarán seguro y su descendencia será establecida delante de ti. Entonces ya no está hablando solo de mis hijos, sino también de mis nietos. Yo pienso y creo que ellos van a ser establecidos delante del Señor. En un momento de pelea y de lucha por alguno de ellos, hay en una parte de Isaías que dice, será el botín arrebatado al tirano, ciertamente el botín será arrebatado al tirano, y yo pelearé tu pleito y salvaré a tus hijos. Pienso que como padre el mayor tesoro, el mayor botín que tenemos son nuestros hijos. Y el diablo está intentando siempre pues, hacerle daño, porque si le hace daño a ellos, nos están haciendo daño a nosotros. Pero el Señor ahí nos promete que aunque el diablo quiera arrebatarlo, Él va a arrebatarle el botín, nuestro preciado botín, que son nuestros hijos, al diablo, y va a pelear por nuestro pleito y va a salvar a nuestros hijos. Y así un montón de versículos en la Biblia que hablan sobre nuestros hijos. Entonces, por un tiempo yo clamaba esos versículos diciendo, Señor, tu palabra y tu promesa, y yo quiero ver a mis hijos sirviéndote. Y como Él dice, quizás tú no conoces a los otros dos, pero los tres están sirviendo al Señor, cada una en un área diferente, pero con toda su fuerza. La pregunta también la tendría que haber leído antes de decírtela, pero algo que también comentaba era cómo corregías a tus niños. Pues mira, desde muy pequeñito sí andábamos con... Bueno, mi marido es profesor de EGB,
Entonces él, aparte de la Biblia, pues había aprendido pedagogía y demás, ¿no? Entonces él tomó la voz cantante y él tomó la autoridad ahí. Y entonces desde pequeñito lo corregíamos. Cuando eran chiquititos, muy pequeñitos, nosotros le decíamos, tienes que hacer esto. Y si no lo hacían, tienes que hacerlo. Y si no, cogíamos una cuchara de palo. Y le decíamos, con esta cuchara de palo te vamos a dar si no lo haces. Y yo me acuerdo que con pañales aún, aunque parezca, le dábamos, hombre, no era pegarle, era que ellos vieran que había algo que no andaba bien, ¿no? Y entonces, desde pequeñito usamos eso. Y te puedo decir que con 2 años, con 3 años, con 4 años, si acaso, fue la última vez que lo tuvimos que usar. Porque ya ellos, no, incluso con menos, es que yo no me acuerdo de haberle tenido que dar un cate a mis hijos. Porque desde muy pequeñito ellos entendieron que si hacía algo mal venía una corrección. Entonces ya se portaban bien aunque fuera por eso. Y ya siendo mayorcito, pues a lo mejor le decíamos, Al cuarto. pues te vas a quedar ahí sentado y no te vas a levantar hasta que mamá o papá te diga. O hoy no vas a tomarte una chuche, se la toman tus hermanos y no. Cositas que le podían doler, pero nunca ha sido un castigo. O sea que ni en disciplina con catecito, ni en castigo, reprensiones, adulto. hemos tenido que hacer nada grande. Es que hemos sido niños muy buenos. Pues sí, han sido niños nobles, han sido niños buenos y lo hemos peleado más que nada en oración y pienso que en ejemplo y en la palabra. Sí. Y yo por añadir algo, yo me acuerdo de cómo me corregía papá, que de hecho él después lo ha explicado a otras personas, que cuando yo hacía algo, a ver, tampoco me acuerdo del método, después el método lo aprendí ya cuando era mayor y dije, así que era así, ¿no? Te cogía las manos, ¿no? Me cogía las manos, entonces yo hacía cualquier tontería, no sé, podía tirar las chuches y tiraba las chuches porque no quería. Papá me cogía las manos como diciendo, aquí mando yo, y me cogía de las 2 manos así y me decía, ¿qué has hecho mal? Yo no he hecho nada mal, ¿qué has hecho mal? Y hasta que yo no reconocía que era lo que yo había hecho mal, venga, he tirado las chuches. Entonces yo primero era el que reconocía, no me lo decía él. Yo lo tenía que decir y una vez que yo lo había identificado, me decía, pues como papá te quiere mucho y quiere que sea un buen hijo, pues te va a castigar con esto, con esto, con esto. Entonces no era que yo tiraba las chuches y me pegaba la colleja, o para nada, sí. Porque el niño se queda como, ¿y por qué porque mi padre me ha gritado, ¿sabes? Entonces primero me calmaba, me decía, yo tengo la autoridad, tú te quedas quietecito, ¿qué es lo que has hecho mal? Yo identificaba que yo era el que me había portado mal y una vez que yo reconocía que me había portado mal, corregía y yo entendía, vale, me estás riñendo por esto, tiene sentido. Y acababa dándote un abrazo y diciéndote, lo he hecho porque te amo y porque quiero que seas un hombre o una mujer, en el caso de Sara y de bien. Es verdad. Así no fue bien. Espero que te haya podido servir de algo. Seguro que sí. Y para ir acabando, el objetito, el último objeto que tengo aquí, que lo cogí ahora de la oficina de papá, una goma Milán de toda la vida. ¿Cómo me puedes explicar el evangelio con esta goma, Isabel? Bueno, tengo que decir que han mirado a todos los que con algún objeto han podido de momento sacar el evangelio a través de... Me ha llamado la atención, curioso, y yo... Pero mira, mi hijo me la ha puesto fácil, ¿vale? Porque una goma borra. Y así hace el Señor con nosotros. Cuando venimos al Señor, reconocemos que somos pecadores, que necesitamos ayuda, Él viene a borrar todo aquello que estaba mal escrito, que estaba mal hecho en nuestras vidas. Y dice la palabra del Señor que Él perdona nuestros pecados y lo echa a lo profundo del mar. Y ya no se acuerda más de ellos. Y yo digo que cuando eso está escrito en la Biblia, aún no existían las grúas para poder sacar las cosas de lo profundo del mar. O sea, cuando ese ejemplo, esa metáfora se pone ahí, lo que nos quiere decir es que ya lo que cayó en el profundo del mar ahí se queda, ¿no? Entonces el Señor dice que no se acuerda más de ello. Entonces, si tú o yo hemos venido al Señor y le hemos entregado nuestras vidas, Él borra todos nuestros pecados. Y Él ya no se acuerda más de ello y nosotros tampoco tenemos que acordarnos. Tenemos que entender que ya el Señor nos ha hecho una nueva criatura, que las cosas viejas quedaron atrás y ahora son hechas nuevas. Entonces, a partir de ahora, a empezar a escribir renglón y cuenta nueva. Pues nada, muchísimas gracias a ti por la entrevista y al resto por aguantarme estos 21 días. Ya acabo aquí los vídeos, acabo la aventura. Y nada, te quiero mucho, mamá. Y yo a ti, mi vida. Ay. Esto es de verdad, ¿eh? Esto no es teatro. Soy así. Que el Señor le bendiga.